Entonces, vamos a mirar ahora esa calidad de usuarios aduaneros, quiénes son y qué características tienen. En el cuadro que encuentra, pues para efectos de que lo tengan presente, pues van a encontrar en cada uno las normas que establecen la autorización como usuarios. Entonces tenemos las agencias de aduanas, entre las cuales puede ser la norma, dice expresamente que los almacenes generales de depósito pueden actuar como agencia de aduana en relación a la mercancía que ellos manejan. Ustedes saben que los almacenes generales de depósito son una de las figuras que trae el estatuto financiero, muy asociado al tema de bancos. Están los intermediarios de la modalidad de tráfico postal o envíos urgentes, las sociedades de comercialización internacional, los muelles, los puertos, los aeropuertos, los depósitos habilitados, los puntos para la importación y exportación por oleoductos, o energía eléctrica y gas, las zonas de verificación de la modalidad de tráfico postal, agentes aeroportuarios, terrestres, agentes de carga internacional en aéreo, zonas de control común a varios puertos y aeropuertos. Los traigo todos juntos porque son unas figuras que nacieron con el decreto 390, se trajeron al decreto 1165, pero nunca se les asignaron obligaciones por cambio. Entonces son unas figuras que están en el decreto, ustedes las van a encontrar, pero digamos que no están operando en este momento. Están las zonas francas, los transportadores internacionales que actúan a través de la agencia marítima, las agentes de carga internacional en marítimo, los operadores de transporte internacional multimodal, los transportadores en operaciones de tránsito aduanero y cabotaje, y están los observadores en las operaciones de importación. Estos no son usuarios aduaneros, pero pues están en la norma, ya les digo de qué se trata. Entonces, ¿qué significan los colores en el cuadro? Los que están en verde, o sea, la Sociedad de Comercialización Internacional y las zonas francas, no las autoriza la DIAN, las autoriza el Ministerio de Comercio. Pero pues hacen operaciones de comercio exterior, entonces por eso son usuarios aduaneros, y en el RUT tienen que tener esas calidades. Los que están en azul, las agencias de aduana, los intermediarios, muelles, depósitos, puntos, sí, los que están en azul claro, sí los autoriza la DIAN, y hay todo un procedimiento de requisitos que deben aportar, unos requisitos generales, unos requisitos específicos y un procedimiento administrativo para darles la autorización o la habilitación. Los agentes de carga internacional en marítimo, los operadores de transporte multimodal y en operaciones de transporte, digamos que no tienen toda esa rigurosidad en la norma para autorizarlos, pero sí necesitan constituir garantía y obtener, pues con la constitución de la garantía del registro aduanero ya vamos a mirar. ¿Qué son los observadores en las operaciones de importación? Es una figura en la cual los gremios de la producción pueden designar una persona para que esté presente en la inspección de las mercancías para las cuales los gremios definieron las subpartidas arancelarias. Entonces, por decir algo, el gremio de los azucareros, ellos tienen un operador en la importación. El gremio de acero, ellos tienen un observador en la importación. ¿Y qué hacen ellos? Cuando una mercancía de las que corresponden a esas subpartidas de su interés es presentada
y es seleccionada para inspección, la DIAN debe enviarle los datos de esa declaración de importación a ese observador, y ese observador puede estar presente en la inspección aduanera. Lo que diga no obliga a la DIAN, o sea, simplemente como su nombre lo dice, es observador de esa operación, pero no más. Y ellos con eso pues le hacen un monitoreo permanente a cómo se mueve su sector. Los tienen que proponer los gremios ante la comisión mixta, tributaria, aduanera y cambiaria, de la que hablamos ahora, y pues simplemente ese es como su mecanismo. No necesitan garantía, no necesitan los otros requisitos de otros, pero sí están en la norma y por eso los menciono. Entonces miremos esas que estoy estableciendo, los que estaban en azul, pues hay un trámite para decidirse, para autorizarse o habilitarse. Ahí están los artículos en la norma. No pretendo traerlos porque pues no es el propósito de este curso. Hay unos requisitos generales para todo, hay unos requisitos específicos para cada uno de los usuarios, tienen una vigencia indefinida. Los usuarios distintos a importadores y exportadores tienen una vigencia indefinida. Lo que tienen, como decíamos ahora, es que tener vigente siempre vigente la garantía y renovarla cada que corresponda, salvo los depósitos transitorios, que ya vamos a ver qué son, pues que esos sí solo se habilitan por 3 meses. Y también pues está el procedimiento para determinar la pérdida, cómo se pierde esa autorización, esa habilitación o esa inscripción ante la DIAN. Entonces, empecemos a mirar el tema de declarantes. ¿Quiénes son declarantes en la operación desde el punto de vista de la legislación aduanera y para actuar como declarantes en los regímenes aduaneros? Entonces, ¿quién puede presentar una declaración frente a un régimen aduanero, frente a una modalidad de importación o una modalidad de importación? Por naturaleza, los importadores pueden ser, obviamente, declarantes, son los declarantes por excelencia. Las agencias de aduana anulan por encargo de importadores y exportadores. Anteriormente, hasta hace 2 o 3 años, si la importación valía más de $1,000, era obligatorio hacer la declaración a través de una agencia de aduanas. Ahora no. O sea, si el importador o el exportador desea, en exportaciones era como $5,000 el límite. Si el importador o el exportador desea, lo hace a través de una agencia de aduanas, pero lo puede también hacer directamente sin límite de ningún valor. Los almacenes generales de depósito también pueden actuar como declarantes cuando actúen como agencias de aduana. El importador, ya dijimos, sin límite de cuantía. Los viajeros, o sea, el viajero actúa directamente ante la DIAN. La Sociedad Postal Nacional, o sea, lo que es 472, son los intermediarios de la modalidad tráfico postal, actúan directamente ante la DIAN. Los turistas que ingresen en sus vehículos en plan de turismo actúan directamente. Los que soliciten una modalidad que se llama entrega urgentes también actúan directamente. La nación, las entidades territoriales, los agentes diplomáticos, las empresas transportadoras en cabotaje, las empresas transportadoras o el consignatario en operaciones de transbordo, eso lo vamos a ver más adelante, los comerciantes empresariales en San Andrés, los que hacen uso de los programas especiales de exportación, pues una modalidad de exportación que la vamos a ver más adelante, los autores de obras de arte, el Consejo del Ministerio, con la parte del patrimonio, los consorcios y las... Digamos que este listado tan largo tenía todo un sentido
cuando había un límite para que un importador pudiera actuar. Y entonces decían, listo, como hay un límite de los $1.000 para ser agencia de aduanas, pero no obstante, esto sí lo pueden hacer. Ahora, donde no hay límite para actuar directamente, pues bien pudiéramos resumir este listado en este artículo a el importador o el portador de las agencias de aduana. ¿A través de quién actúan los importadores? Los importadores actúan a través del representante legal o, pues si es una persona natural, directamente, pero siempre tienen que actuar a través del representante legal. Hay empresas, o sea, lo que consagra la norma es que los grupos económicos que varias empresas importan y quieren actuar directamente pueden designar un empleado de una de las empresas para que suscriba y presente la declaración a nombre cada que cada una de esas empresas vaya a presentar una declaración. Ahí lo importante es que en cada una de esas empresas, en el RUT de cada una de estas empresas, establezcan que ese empleado de la empresa C, son 5 empresas, A, B, C, D y E, designan un empleado de la empresa C. Entonces, en el RUT de la empresa A tiene que estar registrado en el campo de representaciones el empleado de la empresa C. Lo mismo en la B, lo mismo en la C, en la D y en la E. Esa es una como prerrogativa que trae la norma para los grupos económicos que sean ellos mismos los que van a actuar como declarantes. Las agencias de aduana actúan a través de la figura del agente de aduanas. Las agencias de aduana tienen que inscribir ante la DIAN quiénes van a ser sus agentes de aduana. Y esos agentes de aduana son los que firman las declaraciones de importación. Inclusive, cuando una agencia de aduana presenta una declaración en calidad de declarante, esa declaración no la firma el representante legal de la agencia de aduanas, lo firma un agente de aduanas inscrito, salvo cuando el representante legal también está designado como agente de aduanas. Pero entonces ahí la declaración la firma en calidad de agente de aduanas, no de representante legal de la empresa. Las agencias de aduana, ¿cuáles son las condiciones? Tienen que ser personas jurídicas autorizadas para hacer agenciamiento aduanero, se constituyen actividad auxiliar a la función pública de naturaleza mercantil y de servicios, orientada a que precisamente los usuarios que utilizan, que utilizan sus servicios tengan la garantía de que el trámite se va a hacer de conformidad con todas las condiciones y requisitos de la legislación. Las agencias de aduana se califican en categorías, se clasifican en categorías, nivel 1, 2, 3 y 4, de acuerdo al patrimonio mínimo exigido. Es que si es nivel 1 se requiere tal cantidad de patrimonio, si es nivel 2, si es nivel 3. Y en razón a que usted sea una agencia de aduana nivel 1, 2, 3, 4, de eso depende en qué direcciones seccionales puede actuar o ante qué procesos puede actuar. Esa es como la condición dependiendo de la categoría que yo tengo. En todas las razones sociales tiene que agregarse la expresión agencia de aduanas. ¿Qué está prohibido? Está prohibido que una agencia de aduanas sea a su vez ejecute labores de consolidación de carga, sea transportador o sea un depósito habilitado. Una agencia de aduanas no puede a su vez desarrollar esas actividades porque está expresamente prohibida, salvo que ese agente de aduanas tenga la calidad de operador económico autorizado, o salvo que esa agencia de aduanas sea un almacén general de depósito,
pues que la naturaleza de un almacén general de depósito es el almacenamiento de las mercancías. El resto no puede hacer. Uno de los beneficios, ya vamos a mirar ahora, que tiene una agencia de aduanas que sea autorizado como operador económico autorizado, es que puede a su vez realizar todas esas labores. Tienen unos requisitos generales para ser autorizado. Tiene que el objeto social principal de una agencia de aduanas tiene que ser el agenciamiento aduanero, y hay algunos requisitos especiales, además de los generales, para las agencias nivel 1. Las agencias de aduana tienen que, y todos los usuarios en general, tienen que mantener los requisitos que se le asignaron. Yo no puedo, cuando me autorizo, demostrar que tengo el patrimonio requerido, y al año siguiente o a los 2 años ya no lo tengo. Entonces, porque si no cumplen los requisitos, pues empieza un procedimiento que le puede implicar la pérdida de la autorización como agente de aduana. Ya dijimos pues que actúa a través de agentes de aduana, y también trabajan auxiliares, que son los que van, hacen la autorización, la revisión de la mercancía, pero tanto los agentes como los auxiliares los tienen que registrar en un servicio informático que tiene la DIAN, que es el registro de personas. Cuando un agente de aduana hace la solicitud de ser agente de aduana, se tiene que publicar en la página de la DIAN que esa empresa está solicitando ser agente de aduana, para que cualquier persona pueda hacer comentarios en relación. Tienen que tener un comité de control de auditoría, unas reglas de conducta establecidas, un código de ética, unos manuales de funciones y de procesos. Tienen que conocer muy bien a su cliente y hacer unos procesos para cada año, garantizar que sus clientes sí existen. Tienen una lista de obligaciones y responsabilidades, y también inhabilidades e incompatibilidades. Por ejemplo, el representante legal de una agencia de aduanas no puede ser familiar en primer grado, en los grados establecidos de familiaridad, con un funcionario directivo de la DIAN. Entonces, es quizás el usuario aduanero que más condiciones tiene. ¿Por qué? Porque es precisamente aquel al que la DIAN le da la calidad para que presente por otros sus declaraciones y cumpla las obligaciones de presentar una declaración de importación, de exportación, tránsito. Por eso son como unas reglas de conducta, y tienen que ser empresas que la DIAN pueda confiar. Por eso se requiere todas esas condiciones que ustedes ven ahí. También son declarantes los operadores económicos autorizados. Esta es una figura muy promovida desde la Organización Mundial de Aduanas en el Acuerdo de Facilitación de Comercio. Está consagrada en el Decreto 3568, y hay 3 resoluciones, la 91, la 15 y la 46, que es el que establece ya requisitos más específicos. Cualquier usuario aduanero, cualquiera, puede llegar a ser OEA. En este momento solo están establecidos los requisitos para ser OEA exportador, OEA importador o OEA agencia de aduanas. Muy seguramente más adelante la DIAN podrá establecer las condiciones para que un depósito, un puerto, una zona franca, cualquier otra, pueda convertirse en operador económico autorizado, porque son muchos los beneficios, ya lo vamos a ver. Hay un procedimiento para solicitar la autorización. Hay una comisión intersectorial del operador económico autorizado. Esa es una figura que no solo interviene en la DIAN,
la Policía Antinarcóticos, el ICA, el INVIMA, el Ministerio de Comercio, o sea, todos esos organismos que en algún momento controlan o exigen vistos buenos autorizaciones para importar o exportar. Entonces, hay tres niveles de usuario aduanero, o sea, el integral, el que quiere tener, el que aspira a que sus beneficios le alcancen también en el tema sanitario, en el tema de seguridad. Otros son solo en las operaciones aduaneras. Son tres niveles que tiene la norma y eso depende si sus beneficios cubre también las otras entidades. ¿Qué es lo más importante de ser OEA? Es el reconocimiento que las autoridades le dan como un operador seguro y confiable por las autoridades de control. O sea, los requisitos son, porque ellos tienen que garantizar precisamente la seguridad en la cadena de suministro, tanto de a quién le compran, quiénes son los proveedores, como a quién le venden y todo el mecanismo de esa cadena segura. Para el tema de los exportadores, esto nació en principio para los exportadores, porque pues es claro que un trámite de exportación en Colombia es un trámite de importación en el otro país. Entonces, todos los países, cuando una mercancía alguien está importando, pues aplicamos análisis de riesgo y decimos, miremos este señor quién es, para saber si le reviso más sus mercancías o se las reviso más pocas. Entonces, en la medida que sean agentes de confianza, puede haber un reconocimiento mutuo del otro país. Y por eso es una figura que viene desde la Organización Mundial de Aduanas y el Acuerdo de Facilitación de Comercio. ¿Para qué? Para que los otros países puedan reconocer a las empresas que un país calificado como OEA exportadoras lo reconozcan también allá como usuarios de confianza, y cuando llegue una mercancía allá que se sepa que la vendió un operador económico exportador en Colombia, le den un tratamiento diferente a que si fuera un exportador que no lo es. De los beneficios, disminuir reconocimientos y inscripciones en operaciones, no constituir garantía para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras. O sea, ahora veíamos que los usuarios aduaneros tienen que constituir garantía para obtener la calidad. Si yo soy OEA, pues yo no le pido garantía, yo ya le demostré a la DIAN que soy un agente o un operador seguro y confiable. Entonces eso económicamente para las empresas es un ahorro inmenso de dinero, porque la garantía cuesta a las empresas, le cuesta una prima y es un valor importante. Presentar solicitud de autorización de embarque en lugar de embarque, o sea, si yo soy OEA exportador, puedo presentar mi solicitud de trámite de exportación directamente en el puerto. Generalmente la solicitud se hace antes de que la mercancía ingrese al puerto. Si es obligatorio hacer por el producto declaraciones anticipadas, si yo soy importador, no estoy obligado a hacerlo. Puedo reembarcar una mercancía que me llegó por error diferente a la negociada sin ningún problema. Puedo obtener obtención preferencial en los controles aduaneros. Puedo hacer pago consolidado de las importaciones, o sea, importo todo el mes y los 5 primeros días del mes siguiente pago en forma consolidada todos los tributos de las declaraciones que presenté en mes. Es uno de los beneficios más importantes que tiene. Reducir la garantía. Si yo soy OEA importador, ¿cierto? OEA exportador y quiero tener beneficios
propio, necesito constituir una garantía porque hago un trámite de importación. Esa garantía me puede costar, el valor asegurado puede ser menor a que si yo no fuera OEA exportador. Se reducen las garantías por otras calidades de usuarios. Si hubiera restricciones en una operación de tránsito aduanero, yo puedo hacer mi operación, no tengo que acatar esa, y puedo, si soy OEA, realizar labores de consolidación, desconsolidación de carga, transporte de carga y depósito, cuando sea el tipo de OEA sea una agencia de aduanas. Acuérdense que acabamos de decir que ellos no podían hacer al mismo tiempo ejecutar esas operaciones. Pues si soy agencia de aduana OEA, lo puedo hacer. Los usuarios aduaneros permanentes, ya les dije, van a tener vigencia hasta el fin de la emergencia sanitaria. Hoy no se reconoce a ningún OEA, UAP. Lo cierto es que los que hoy lo sean, las prerrogativas que ellos tienen es obtener levante automática de las mercancías importadas, tener una garantía global por todas sus operaciones, la posibilidad de importar insumos y materias primas para una modalidad que se llama importación temporal para procesamiento industrial y pagar en forma consolidada los tributos aduaneros, lo mismo que les acabé de contar que podía ser el OE. Ellos simplemente importan, van obteniendo levante durante todo el mes y en los 5 primeros días del mes siguiente pagan. Si incumplen ese pago, pues entonces pierden el beneficio del pago consolidado durante un año y se les suspenden automáticamente las otras prerrogativas hasta que no pague. O sea, usted tenía hasta el 5 para pagar. Tenía del 1 al 5 de agosto para pagar todo lo que obtuvo levante en julio. Si no lo hace, si el 6 de agosto no los ha pagado, pierde la prerrogativa de ahí en adelante de hacer pago consolidado y mientras no nos paguen, no va a obtener ni levante automático ni poder declarar la modalidad. No puede acudir a los otros beneficios. Apenas nos pague, recupera los primeros beneficios, pero el del pago consolidado, que es el que más le sirve a las empresas, lo tiene suspendido durante un mes. Lo mismo en los usuarios altamente exportadores, pues la vigencia es hasta que dure la emergencia sanitaria. Hoy no se están autorizando ninguno desde la expedición del decreto 390 y pues tienen también unos beneficios asociados a ¿qué? A las exportaciones. Presentar autorización de embarque global, que haya menos inspecciones aduaneras, que le hagamos la revisión de su mercancía si se hiciera, si la DIAN determina que le va a hacer revisión, se lo haga en sus instalaciones, que puede constituir una garantía global para efecto de que le devuelva más rápido. La realidad es que esto lo dice la norma, pero nunca se implementó. Posibilidad de importar insumos para esa modalidad de importación, de procesamiento industrial, gozar igual de las prerrogativas que tienen los UAP si cumplen unas condiciones de, llamemos así, de buen comportamiento. Y uno de los beneficios muy importantes para las industrias exportadoras es que la importación no causa IVA. La importación de maquinaria industrial no causa IVA. Lo establece el artículo 428 en el literal del Estatuto Tributario. Tiene que tener una vocación exportadora y comprometerse a mostrar que exportaron y conservar esa maquinaria en su patrimonio durante la vida útil mínima, pero pues es un beneficio bien importante porque traer una maquinaria industrial puede a nivel de IVA costar un dinero y pues ahí está que no cause el IVA
en esas condiciones de antes. Hay una figura que venimos aplicando desde este año, que se llama usuarios aptos. Y son importadores o exportadores a los cuales de manera unilateral por parte de la DIAN sean considerados aptos de acuerdo a los criterios de gestión de riesgo. Podrán acoger a los siguientes tratamientos: obtener levante automático bajo la mercancía importada bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de que le hagamos inspección, realizar el pago, los tributos, o sea, hacer pago consolidado. Entonces, levante automático y pago consolidado. ¿Y estos quiénes son? Simplemente son empresas que la DIAN, importadores que la DIAN analiza a motu propio, por eso hice de manera unilateral. Analiza si son importadores de riesgo bajo sobre la base de su sistema de administración de riesgo. Y si son de riesgo bajo, simplemente les escribe y le dice: señores, ustedes son aptos para acceder a estos beneficios. Si quiere acceder a ellos, me constituye una garantía que ampare el pago de los tributos y empieza a tener esos beneficios. Y así como unilateralmente le damos, los consideramos aptos para acceder a esos tratamientos, igual pues cuando no cumplen las condiciones de usuario y de riesgo que establecemos y empiece a ver, son empresas que califican de un riesgo alto, pues entonces se les quita esa opción. Si incumplen con lo del tema del pago consolidado en los 5 días, también se les quita la calidad. ¿Quién también son intermediarios? Los intermediarios de la modalidad de tráfico postal, envíos urgentes. Aquí está la red oficial de correos, que en este momento es la empresa 472, y las empresas de mensajería especializada que tengan licencia para hacer esas operaciones por parte del Ministerio de Tecnología, la Información y las Comunicaciones. También se tienen que inscribir en la DIAN, tienen unos requisitos como depósito, porque la empresa que traiga mercancía bajo esta modalidad de importación tiene que tener dispuesto un depósito para almacenar esas mercancías, entonces tiene que cumplir igual los requisitos como depósito de envíos urgentes y tiene que tener garantía. Cuando veamos la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, pues van a poder ver, eso es todo lo que traen, por lo que llamamos curry, que es una importación común y corriente, a la cual las empresas simplemente, estos intermediarios cumplen una obligación de traer la mercancía, de recaudar el impuesto, de entregarle la mercancía al destinatario y de consignarle a la DIAN cada 15 días ese dinero. Las sociedades de comercialización internacional pueden ser también declarantes, sobre todo en las operaciones de exportación. Entonces, las sociedades de comercialización internacional es una figura que autoriza el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Tienen que ser personas jurídicas cuyo objeto social principal sea la comercialización y venta de productos colombianos al exterior, que compre en el mercado interno o que los fabrique por productores socios de la misma empresa. Tienen que en su objeto social indicar que son CIs o sociedades de comercialización, en su razón social, e indicar en su objeto social cuál es la actividad económica a la cual el sector económico al cual van a actuar como exportadores. Tienen que constituir, no obstante los autoriza la DIAN, tienen que constituir una garantía, las autoriza el ministerio, tienen que constituir una garantía ante la DIAN. Cuando un proveedor de una zona franca, una zona industrial de zona franca, un comercial, le vende a una CI, a una comercializadora internacional,
no se le da el tratamiento de una compra a un proveedor normal, es una importación y no se pide certificado al proveedor. Hay unos requisitos generales en la norma para obtener la inscripción, la autorización o la habilitación. Esta es una figura muy particular porque, por ejemplo, a nivel de zonas francas, donde están los requisitos es un decreto aparte, el decreto 2147. Pero en este caso los requisitos y las infracciones y todo están en el decreto 1165, pero quien los autoriza es el Ministerio de Comercio. Tienen unos requisitos, como están en el 1165, tienen unos requisitos generales y unos requisitos específicos. ¿Qué beneficio tiene una CI? Pues en el momento en que se pidan que el gobierno establezca de nuevo los certificados de reembolso tributario, los CER, para las exportaciones, ellos pudieran tener acceso a ellos. Pueden comprarle a los proveedores nacionales sin IVA. Entonces, los proveedores que le vendan, los proveedores nacionales que le vendan a un comercializador internacional, es como si estuvieran exportando. Por eso cuando un proveedor nacional le vende a una CI, la CI le tiene que expedir un certificado al proveedor, ya vamos a ver las características de ese certificado, y con ese certificado se presume que el proveedor nacional hizo una exportación y eso le da derecho a la devolución de IVA. Entonces, uno de los beneficios es precisamente comprar sin IVA y con la condición de que debe exportar la mercancía dentro de los 6 meses siguientes en el mismo estado o una vez transformada. Otro beneficio es que las compras efectuadas no están sujetas a la retención en la fuente, los términos del artículo del 12462 del DUF. Y tienen la obligación de conocer sus proveedores, su capacidad financiera, su capacidad de producción y verificar esos requisitos cada año. Entonces, ¿qué es el certificado del proveedor? Es el documento que expide la CI al proveedor nacional al recibir los bienes adquiridos y que se compromete a exportar una vez los haya traído. Ese certificado del proveedor no se puede transferir a ningún tipo. Si al que le está comprando es un no responsable de IVA, pues en el certificado al proveedor se dice no responsable de IVA, no es válido para solicitar devolución. Pues si no es responsable de IVA, él no cobró, no tiene IVAs acumulados, sobre los cuales pueda a solicitar la devolución. Esto es un formato, es el 640, se hace a través del sistema informático de la DIAN, y cuando el exportador, esa mercancía que le compró al proveedor internacional, la venda en el exterior, esos CPs son documentos soportes de la solicitud de autorización de embarque cuando voy a hacer una exportación. Se tienen que expedir de manera consecutiva por la CI y tiene la CI que responder por la veracidad y exactitud. ¿En qué momento se expide el certificado al proveedor? En el momento en que se reciba la mercancía y se expida la factura o documento equivalente por parte yo le vendo, expedí la factura y le entregué. En ese momento, en la comercialización internacional tiene que hacer el certificado al proveedor. Entonces, con ese certificado al proveedor, esos proveedores nacionales pueden solicitarle a la DIAN la devolución de sus IVAs, porque esa condición es uno de los beneficios precisamente que existen. No obstante, la exportación se haga en los 6 meses siguientes. Y si la exportación no se hace en los 6 meses siguientes, quien responde por esos IVAs que no se pagaron son la comercializadora
internacional, no el proveedor. En los beneficios del proveedor, pues se presume que el proveedor efectúa la exportación desde el momento en que la SEBIN recibe la mercancía y expide el certificado. Son bienes exentos con derecho a devolución de IVA. Si el comercializador le devuelve toda la mercancía, entonces se tiene que anular ese CC, o si le devuelven la marca, pues se tiene que modificar ese CC. En los casos, el proveedor debe cancelar los impuestos internos exonerados y reintegrar los beneficios. Cuando le devolvieron la mercancía sobre la que les pidieron, pues él tiene que hacer los ajustes y reversar la operación. Estas son las condiciones como principales de otra figura que es declarante. Vamos entonces ahora a mirar la zona, lo que se consideran zonas primarias aduaneras. Entonces, son los lugares habilitados para el ingreso y salida de viajeros y mercancía bajo control aduanero. ¿A dónde? Al territorio aduanero nacional. Entonces, ¿cuáles son los usuarios aduaneros asociados a esta figura de zona primaria aduanera? Los aeropuertos, los muelles o puertos públicos y privados, los cruces de frontera y los puntos de ingreso o salida para la importación y exportación por ductos redes, o sea, petróleo, energía o gas. Entonces, también hay unas condiciones en la norma. En el cuadro que vimos de requisitos, le aplica a todos estos usuarios que vamos a ver ahora. Los aeropuertos tienen que tener unas condiciones. La resolución 46 establece cuáles son los aeropuertos habilitados que hoy están. Y aquí hay algo muy importante. Es que un aeropuerto puede estar autorizado por la autoridad aeronáutica. Un puerto puede estar autorizado por la autoridad marítima, por el Ministerio de Transporte. Y operan, y por allá entra y sale mercancía. Pero si ese aeropuerto no está habilitado por la DIAN para el ingreso y salida de mercancías o viajeros, no pueden entrar por ahí. Ejemplos, el aeropuerto Olaya Herrera en Medellín. Es un aeropuerto, opera y tiene muchísimo movimiento, pero nunca ha sido un aeropuerto autorizado para el ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero nacional. Entonces, si un avión llegara con carga al aeropuerto Olaya Herrera y empieza a descargar, inmediatamente es una causal de aprehensión y decomiso de esa mercancía. ¿Por qué? Porque está entrando por un lugar no habilitado. Lo mismo, uno se encuentra, por ejemplo, en Barranquilla o en Cartagena, que hay muchos puertos a lo largo del río, el resto del Mar Caribe, pero no todos son puertos que se utilizan para la movilización, carga y descarga de mercancía extranjera. Entonces, tienen que estar igualmente habilitados por la DIAN. Los muelles o puertos públicos tienen que ser personas jurídicas concesionadas para el manejo de esto. Es uno de los requisitos para poderle dar a ese muelle. Entonces, tienen que cumplir las condiciones de las otras autoridades, pero tienen que cumplir ante la DIAN también unas condiciones para ser habilitados. ¿Qué no son personas jurídicas? Los cruces de frontera terrestres. Entonces, en los cruces de frontera terrestres son lugares administrados por las autoridades de los diferentes países. Ipiales, lo que les decía ahora de San Miguel, en Tabatinga, los que son en Puerto Carreño también tiene un lugar fluvial autorizado, los que están con Venezuela, Simón Bolívar, tienditas. Entonces, esos puntos en algún momento, en una decisión andina o bilateralmente, los gobiernos deciden que a través de ese punto es que van a concentrar el control del ingreso y salida de las mercancías. También hay mercancías que entran por redes,
Por ejemplo, todo lo de oleoductos, entras por tuberías, no hay un puerto, no hay un aeropuerto, puede entrar por un barco puede traer petróleo, pero también cuando ese tipo de productos o la energía eléctrica entra o salga del país por redes, ductos o tuberías, ese punto en que se controla cuánta cantidad ingresó y cuánto salió, tiene que ser autorizado por la DIAN como punto de ingreso o salida para la importación y exportación, y tiene que tener un titular responsable de ese punto. La norma igual dice que la DIAN puede restringir, no obstante estar autorizado, determinados lugares. La lista está en las tablas que dispone la DIAN para conocimiento. Puede restringir el ingreso o salida de mercancías por un lugar, no obstante estar autorizado. Entonces, si miramos en los artículos 125 a 128 de la resolución 46, está el listado precisamente de los lugares por los que no puede entrar determinada mercancía, y los que no estén ahí, quiere decir que si esa mercancía entra por ese lugar que no está permitido, pues es una causal de aprehensión y decomiso, porque la norma es expresa el destino. Entonces, lo que hace el 1165 es darle facultades a la DIAN para que determine por control, por necesidades básicamente de control, si puede restringir el ingreso de mercancías por algún lugar que está, no obstante, ser un lugar habilitado. Los depósitos habilitados son los lugares autorizados por la autoridad aduanera para el almacenamiento de mercancías bajo control aduanero. Entonces, son lugares que tienen unos titulares en los cuales la mercancía que llega del exterior puede llegar a esos depósitos, mientras el importador directamente de su agencia de aduana hace la declaración de importación. Entonces, pueden ser públicos o privados. Los depósitos públicos, en los depósitos públicos puede permanecer mercancía de cualquier usuario del comercio exterior. Entonces, un depósito que la DIAN habilite como público no se puede negar a recibir una mercancía en razón a es que viene al nombre de fulanito de tal y eso le está investigando la justicia. Ellos no pueden negarse a recibir mercancía que venga consignada a cualquier persona. Los depósitos privados sí solo pueden llegar allí mercancías que sean del titular de la habilitación. Entonces, si la empresa X es la titular de un depósito privado, ahí solo pueden llegar mercancías que estén consignadas en el documento de transporte a ese depósito privado. También, si el titular de ese depósito es una matriz, eso es la empresa matriz, y la mercancía que venga a nombre de filiales o subsidiarias también puede ingresar a ese mismo depósito. Es la única excepción que tienen los depósitos privados. También están los depósitos transitorios. Son lugares que por circunstancias o necesidades especiales, temporalmente la DIAN puede autorizar el almacenamiento de la mercancía hasta por 3 meses. Entonces, generalmente es mercancía que no, en el lugar para donde llegan, no tienen las condiciones para almacenar. Necesito unas condiciones de almacenamiento y en esa ciudad no hay el depósito que se las pueda, o es una mercancía peligrosa que necesita un espacio gigante para almacenamiento y no puede haber nada que contamine lo otro. Entonces, cuando el importador necesita, pues le puede pedir a la DIAN que le habilite un lugar para almacenar esa mercancía mientras presenta la declaración de importación.
Si a los 8 días va a traer otro tanto de la misma mercancía, tiene que hacer otra solicitud, porque la solicitud es por documento de transporte. Entonces, en estos depósitos también hay unos requisitos generales para autorizarlos y habilitar esos usuarios, y también hay requisitos específicos. Igual, un depósito no puede, una empresa que esté autorizada como depósito, no puede hacer labores de consolidación o desconsolidación, transporte de carga o agenciamiento, salvo que sea un almacén general de depósito y que sea operador económico autorizado. Esos son los requisitos generales para los depósitos. Ahora, ¿qué tipo de depósitos hay? Entonces, tenemos los depósitos públicos, es la norma general. Son depósitos donde la mercancía se custodia y se almacena. O sea, no son depósitos que estén dados para que haya empaque, reempaque de la mercancía. Simplemente es custodiar y almacenar, pero también esos pueden almacenar mercancías nacionales o mercancías que ya fueron nacionalizadas. En esos depósitos, una vez llegue la mercancía, tiene un mes a partir del aviso de llegada para presentar la declaración o reembarcar la mercancía. Ya vamos a ver una gráfica en relación a eso. Y puede ser prorrogable por un mes más. La única condición para las prórrogas de que vamos a hablar en este cuadro es que se presente antes de que esté vencido el término inicial. Ya, entonces los depósitos privados, como en general los que sean privados, sin ninguna característica los que vamos a ver, tienen un mes, prorrogable por un mes más, y también es un tema de almacenamiento. Los depósitos privados para transformación y ensamble son aquellos depósitos que se le habilitan a empresas autorizadas por el Ministerio de Comercio para hacer transformación y ensamble de vehículos. En este momento solo hay de vehículos y sobre esa base declaran la modalidad de importación que se llama transformación y ensamble. Entonces ellos a estos depósitos pueden traer las partes y las piezas para ensamblar vehículos, y después de que ensamblan el vehículo, pues presentan la declaración de importación y pagan los impuestos. Es una modalidad que la vamos a ver más adelante. De privados para procesamiento industrial son depósitos donde llega la mercancía de un UAP o un ALTES para que declaren una modalidad que se llama procesamiento industrial. Los privados para distribución internacional son unos, en esos el término de almacenamiento es un año. Básicamente son mercancías, se le autoriza a los UAPs, son mercancías que el fin para el que llegue es que sean reembarcar. ¿Qué es reembarcar? Es devolver la mercancía al exterior sin que se haya presentado la declaración de importación. Entonces, en ese caso, puede, pero mínimo el 30%, solo el 30% de la mercancía que llegue a un depósito de estos puede ser nacionalizada, o sea, presentado. El fin principal de este depósito es que sea mercancía que se almacene y se manipule para ser mandada después a este exterior. Los centros de distribución logística internacional. El término de almacenamiento es un año, prorrogable por un año más de manera automática. El propósito de los centros de distribución logística, esto es mercancía que solo, estos son depósitos que solo pueden estar en un puerto, en un aeropuerto o en una infraestructura logística especializada, en unas ILES. Y lo que se busca es almacenar ahí mercancía extranjera nacional en libre disposición o mercancía que va a finalizar un régimen de importación y la llevan allá para listarla para la exportación. Es un lugar de almacenamiento, pero pueden hacer manipulación, no le pueden cambiar
cambiar lo que le hagan a una mercancía en un centro de distribución logística, no le puede cambiar la subpartida arancelaria, pero sí pueden hacer empaque, reempaque de esa mercancía. Es una figura principalmente pensada para o acondicionar mercancía que se va a vender en el mercado nacional o acondicionar mercancía para mandar a mercados externos. Es un centro de distribución de mercancías. Inclusive el Estatuto Tributario establece que si un extranjero trae mercancías y las almacena en un centro de distribución logística internacional y desde ahí empieza a venderlas al exterior, esos ingresos se consideran que no son ingresos de fuente nacional. Precisamente porque lo que se busca es que esos centros sean lugares donde se acopie mercancía y se empiece de ahí a despachar hacia otros países. Los depósitos privados aeronáuticos se les autorizan a las empresas de transporte para que ellos almacenen material aeronáutico que necesiten precisamente para instalarle a sus aviones y el mantenimiento o la reparación de los mismos. Los privados de envíos urgentes son los que se le autorizan, habilitan, los depósitos se habilitan, qué pena, no se autorizan, se habilitan a las intermediarios de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Los depósitos de provisiones de a bordo para consumo para llevar deben estar ubicados en puertos o aeropuertos internacionales. Se les habilitan a las empresas de transporte y básicamente es para que almacenen mercancía traída del exterior y que les sirve de provisión. Ustedes, de pronto, si el que haya viajado en el avión, hay veces le venden cosas que duty free, que mercancía. Entonces, usted puede comprar esa mercancía, ellos lo pueden, o la mercancía que le dan a la gente en sus de comida, o el vino, o el whisky. Entonces, esas empresas pueden traer esa mercancía del exterior, almacenarla en esos depósitos que se llaman de aprovisiones a bordo para consumir, para llevar, y ahí en esos almacenes pueden estar hasta 18 meses. Los depósitos francos es lo que se conoce como los sin bon, no tienen término de almacenamiento y son lugares para el almacenamiento, exhibición y venta de mercancías a viajeros que ingresen o salgan del territorio aduanero nacional. Deben estar ubicados en puertos o aeropuertos de la mercancía. Su venta no genera IVA de conformidad con el artículo 47 del Decreto Ley 444 y el literal del 428 del Estatuto Tributario. Quien le venda en el territorio aduanero nacional mercancía al titular de un depósito franco se considera que hizo una exportación y entonces tiene todos los beneficios de hacer una exportación. Y hay otra figura que se llama salas de exhibición, que están ubicadas básicamente en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y son lugares también, se puede traer mercancía para almacenamiento y pueden estar un año prorrogable por un año más. Entonces, este cuadro son los diferentes depósitos habilitados que existen y que se consideran el concepto de zonas primarias. Hay una figura que se llama las zonas de verificación. Las zonas primarias aduaneras, zonas de verificación para la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Entonces, son lugares ubicados en las zonas primarias de los aeropuertos internacionales, donde precisamente los intermediarios de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes que no tengan depósitos en dicho lugar, llevan a cabo verificaciones. Entonces, todos los intermediarios de tráfico postal pueden llegar a ese lugar, a esa zona de verificación, para que la DIAN pueda hacer los controles a la mercancía que llega por la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes.
no se consideran como depósitos, no son unos lugares para que se almacene la mercancía, pero sí son lugares donde llega la mercancía para hacer un control. Y quien sea titular de una zona de verificación no puede tampoco hacer labores de consolidación, desconsolidación, transporte, depósito, agenciamiento aduanero, y menos puede ser intermediario de la modalidad de tráfico postal, porque precisamente son los lugares donde ellos disponen para que esas empresas traigan su mercancía. Estos lugares pues no se utilizan para el control de lo que llegue por la red oficial de correos, porque estas empresas pues ellas tienen sus centros de distribución, la red oficial de correos, y la mercancía llega allá y allá es donde se hace el control aduanero. Bueno, entonces aquí ya vimos los usuarios que existen que son declarantes, resumiendo, los usuarios que son declarantes, los usuarios que se consideran en zona primaria aduanera, y los usuarios que son, ahora vemos los usuarios que son transportadores. En materia de transporte, ¿qué figuras encontramos? Los transportadores internacionales, los agentes de carga internacional, los operadores de transporte multimodal, los transportadores nacionales para operaciones de tránsito, los transportadores nacionales para operaciones de cabotaje. Esas son como las figuras asociadas en la norma al transporte de la mercancía que entra o sale del país. Los transportadores internacionales en el modo marítimo actúan a través de agentes marítimos, los que no tienen representación en Colombia, y es una figura consagrada en el artículo 1492 del Código de Comercio. Entonces, los agentes marítimos representan al transportador internacional en Colombia, no solo para los trámites ante la ADIAN, sino ante los trámites ante las autoridades marítimas. Y esa representación implica que asuman todas las obligaciones, todas las responsabilidades, y si hay una infracción a un incumplimiento de dichas obligaciones que se considera una sanción, tiene una sanción, se le impone a los agentes marítimos. Entonces, pero la DIAN no tiene un procedimiento, es una figura que viene desde hace rato, no tiene un procedimiento para autorizar o habilitar a un agente marítimo. Simplemente el que es agente marítimo, cuando se tiene que inscribir en el RUT, tiene que tener su propio, su RUT, asignado obviamente su NIR, y en usuarios, en ser usuario, tener la responsabilidad de usuario aduanero, y en el tipo de usuario decir que es agente marítimo. Y con eso puede actuar en las operaciones a la DIAN a través de los servicios informáticos. Eso sí, pues demuestran que tienen la autorización, los requisitos que establece el Código de Comercio y la Autoridad Marítima para hacerlo. Los agentes de carga internacional. Digamos que esa es una figura que existe tanto en el transporte aéreo como en el transporte marítimo. Pero en la legislación aduanera actual solo tiene responsabilidades específicas en el transporte marítimo. Si bien ahora que les hablé de la lista de los usuarios que hay, les hablé de los agentes de carga internacional en aéreo,
Esas figuras se crearon cuando se expidió el decreto 390, pero con la expedición se trajeron igual cuando se expidió el 1165, pero la norma aduanera, la norma sustantiva no se ajustó para establecer las responsabilidades que le responden a la gente de carga internacional marítima. Y ahí todo se deriva de un tema logístico. Los puertos en el país tienen toda la infraestructura para que tanto los transportadores como los agentes de carga en marítimo hagan su operación. O sea, desconsoliden carga, descarguen la carga y dicen si les llegó todo, si les llegó una parte. Digamos que hay los espacios para esa operación. En aéreo no pasa lo mismo. O sea, los espacios en los aeropuertos que tienen los transportadores son más reducidos y no hay una área donde se facilite la desconsolidación de carga. Entonces, es un tema que obedece a lo logístico. Inclusive el decreto 1165 dice que crean las obligaciones de estas empresas mandar la información de la carga que manejen a la DIAN, pero que transitoriamente esa obligación la van a cumplir los transportadores aéreos. O sea, en el transporte marítimo, el transportador internacional manda la información de los documentos del documento directo, los documentos más, y el agente de carga internacional marítimo manda los documentos hijos. Cada uno cumple sus obligaciones en el proceso que vamos a ver en la próxima clase para la llegada de la mercancía. Pero en el aéreo que pasa lo mismo, también hay documentos directos, también hay documentos máster, también hay documentos de transporte hijos. Toda la información, toda esa obligación, transitoriamente, dice la norma, la tiene que mandar el transportador internacional, porque no hay forma, logísticamente, por ahora, de que los agentes de carga aéreo hagan la consolidación. Por eso, en este momento, a pesar de que existen como usuarios aduaneros y hay requisitos para hacerlo el aéreo, esa figura no hay ningún operador sí hay agentes de carga en marítimo, siempre han existido y tienen responsabilidades, tienen que constituir una garantía ante la DIAN para operar como tales y tienen que inscribirse ante la DIAN indicando en qué puertos, ante qué transportadores internacionales, ante qué puertos transportadores internacionales, en qué lugares van a actuar como tales. Los que tienen que decir por qué transportadores son los marítimos. El operador de transporte multimodal. Ese también es una figura que está dentro de las operaciones de la logística del transporte en el país. Entonces, ¿qué es un operador de transporte multimodal? Son aquellos operadores a los cuales un importador puede acudir para hacerle un contrato para que le traiga su mercancía de un punto A a un punto B. ¿Con quién contrate ese operador para traer mi mercancía? Es un tema del operador. O sea, porque ¿qué puede pasar? Yo necesito traer una mercancía de Rusia. Yo puedo contratar el transporte terrestre allá, el transporte marítimo por otro lado, el transporte terrestre otra vez aquí en Colombia para que me llegue a mi empresa. ¿Puedo hacer eso? Perfectamente. O puedo acudir a un operador de transporte multimodal, hago con él un contrato de transporte multimodal
y él se encarga de todo. Al que le pago yo es a él y él se encarga de contratar, por eso dice operadores de transporte multimodal. Esos operadores solo tienen, a pesar de que traen bajo su responsabilidad la carga desde el exterior hasta el lugar donde convinieron entregarla, solo actúan en los procesos de tránsito en Colombia. Entonces, en esa operación de transporte nacional, la mercancía venía desde Rusia por tierra, después en marítimo y llegó al puerto a un puerto en Cartagena. Entonces, pero la mercancía viene para una zona franca en Bogotá o viene para un depósito privado en Bogotá. Entonces tiene que haber un tema de traslado de la mercancía desde Buenaventura hasta Bogotá. Ese es un tránsito. En el título de tránsitos están las operaciones de transporte multimodal. Entonces lo que hace es el operador de transporte multimodal es solicitarle a la DIAN que le autoricemos la continuación de viaje de esa carga desde el puerto de Cartagena hasta la zona franca X en Bogotá o hasta el depósito en Bogotá. Si bien el contrato es puede ser desde origen, su actuación y sus obligaciones en el tema aduanero nace de una operación nacional, del traslado de la mercancía que no se ha nacionalizado todavía y de llevarla a un puerto en una jurisdicción a otro puerto en otra jurisdicción. Entonces, para ese transporte nacional de los operadores de transporte, ellos tienen que estar inscritos en el Ministerio de Transporte para hacer esas operaciones. Entonces, ese registro de operaciones que ellos tienen en el Ministerio de Transporte, la DIAN lo homologa y sobre ese registro hace su correspondiente inscripción en el registro aduanero de la DIAN. Tienen que tener los medios de transporte, tienen que estar homologados ante el ministerio y tienen que estar registrados como tales. Lo otro son los transportadores nacionales para operaciones de tránsito aduanero. El régimen de tránsito tiene unas formas de hacerlo. Si es terrestre se llama tránsito aduanero. Si es aéreo, marítimo, fluvial, se llama botaje. Entonces, tanto los transportadores que realicen esa operación de tránsito, que es lo que les similar a lo que les decía ahora, una mercancía de cuál país, por puerto en Cartagena, en Buenaventura, en Barranquilla, o llegó al país por el aeropuerto de Bogotá. Pero la mercancía va a un destino en otra aduana, o a una zona franca, o a un depósito. Entonces, en ese caso, esa operación de llevar esa mercancía del puerto por donde llegó o del aeropuerto, de trasladarla hacia un lugar en la otra dirección seccional de aduanas, se llama otra jurisdicción aduanera, eso se llama tránsito, se llama el régimen de tránsito, trasladar una mercancía bajo control aduanero. Entonces, cuando ese traslado de esa mercancía bajo control aduanero es terrestre, lo llamamos tránsito. Y las empresas que hagan eso de transporte nacional, que hagan esa operación de tránsito, tienen que constituir una garantía ante la DIAN. Puede ser global o específica. Y lo tienen que hacer en vehículos autorizados por la DIAN. Y si es un tránsito internacional, los transportadores del otro país que hacen ese tránsito, por decir algo, desde Ipiales hasta la zona franca en Bogotá o el depósito en Bogotá, esos transportadores tienen que estar
inscritos ante el Ministerio de Transporte y nosotros homologamos esa inscripción y los medios de transporte también tienen que estar autorizados. Entonces, esos son los que hacen el tránsito terrestre. Pero si son transportadores que el traslado lo hacen, el ejemplo que llegó al aeropuerto en Bogotá, pero va para una zona franca o un depósito en Antioquia. Entonces, tiene que llegar al aeropuerto de Río Negro. Entonces, en ese caso, ese transportador tiene que haga esa operación, tiene que inscribir sus aeronaves o sus naves ante la DIAN. También puede ser que la mercancía llegó a Barranquilla, a un puerto en Barranquilla, y vaya para un puerto que quede en Barranca. Entonces tiene que haber un cabotaje, ese va por río, de las empresas que hacen esa operación de trasladar la mercancía de ahí hasta Barranca, pues entonces tienen que estar inscritas ante la DIAN, tienen que tener garantía. Lo mismo es si el traslado lo hacen por mar. Llegó a Barranquilla, pero va para Santa Marta. Llegó a Cartagena, pero va para Santa Marta. Entonces, y hay cambio, obviamente. Llegó a Barranquilla en un barco, la bajaron en Barranquilla, la bajaron en Bogotá, la bajaron, todos los ejemplos que he dado, y otro medio de transporte es el que la va a llevar hasta su destino final. Entonces, en ese caso, esas empresas que hagan la operación tienen que tener garantía y estar inscrito en la DIAN y registrar también los vehículos en los que van a hacer la operación. Todas estas empresas, salvo los transportadores internacionales no residentes, tienen que estar inscritos en el RUD en la calidad de usuario aduanero, la responsabilidad de usuario aduanero y en el tipo de usuario que corresponde, o operador de transporte o agente de carga o transportador, bueno, cualquiera de esas calidades son las que se llevan precisamente en el RUT para poder actuar como tales. Estas empresas, todas estas empresas que vimos, todos estos importadores, exportadores, esos que tienen unos beneficios especiales, las zonas primarias aduaneras, los transportadores, son los que realizan las operaciones de comercio exterior. Me voy a volver rápidamente aquí para que hagamos un repaso. O sea, estos importadores y estos exportadores, estos que tienen beneficios especiales, los de los programas de fomento a la industria automotriz y sistemas especiales, los vamos a ver más adelante cuando veamos las modalidades de importación. O sea, estos, en cabeza de estas personas, de estos que están aquí, que son los que requieren autorización, habilitación de la DIAN, salvo los observadores. Recuerden que los observadores son una figura distinta. Estos que están aquí, los que actúan como declarantes, ya sea la agencia de aduanas, el operador económico, el UAP, el ALTES o los usuarios actos, los intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes, las sociedades de comercialización internacional en materia de exportaciones, los puertos, los aeropuertos, los muelles, los cruces de frontera, los puntos de ingreso y salida, los transportadores, los agentes, los OTM, a través de estas empresas, que son algunos personas naturales y otras personas jurídicas, la norma generalmente los usuarios son personas jurídicas, aunque algunas pueden ser personas naturales. Esos son los que hacen las operaciones de comercio exterior. Por eso, y para finalizar, miramos entonces cómo en la declaración de importación se reflejan esos datos de los usuarios aduaneros. Entonces,
cuando cualquiera de ustedes tome en sus manos una declaración de importación, en estos momentos es formulario 500, ¿cómo se lee y cómo encuentro quiénes son esas empresas de las que hay que actuar? Entonces, en la declaración de importación, pues en la casilla 4 para todos los efectos es el número de la declaración. Entonces, de la casilla 5 a la 17 están los datos del importador. ¿Quién es el importador de la mercancía? El importador es generalmente el consignatario, la persona que ha consignado el documento de transporte o a quien se le endose en propiedad ese documento de transporte. Eso lo vamos a ver mucho más en detalle más adelante cuando nos metamos en la elaboración de la declaración de importación. Después viene el declarante, el casilla 24 al 30. Ya decíamos, si ese declarante es el mismo importador, pues se repite el nombre. El NID de arriba de la casilla 5 es el mismo NID de la casilla 24. Si hago la declaración a través de una agencia de aduanas, pues entonces en el 5 aparece el importador y en la casilla 24 aparece el agente de aduanas. Si ese declarante tiene la calidad de usuario aduanero permanente o EA, en la casilla 27 se dice qué calidad tiene ese usuario y el código que la DIAN le haya asignado a esa agencia de aduanas. Digamos que en estos campos del declarante estaban muy diseñados desde cuando el declarante por excelencia era el agente de aduanas, porque eran muy poquitos los importadores que podían hacerlo porque solo lo podían hacer los de $1,000. Este es el mismo formulario que había en ese momento. Entonces, pero es claro, el concepto de declarante es el que presente una declaración de importación a nombre propio o el que lo haga a nombre y por encargo de un tercero. En la casilla 40, da cuenta del lugar por donde ingresó la mercancía al país. Y eso es una tabla que está en las tablas para el diligenciamiento de la declaración y dice, esa mercancía entró por Buenaventura, por Bogotá, por Medellín, por cualquiera de las direcciones seccionales que entró. No, ahí me encuentran que entró por la Sociedad Portuaria X o que por Palermo, que entró por, bueno, cualquiera de los puertos que hay. Encuentran en la ciudad por donde ingresó la mercancía. En la casilla 41 está el código del depósito donde estuvo almacenada la mercancía o de la zona franca donde estaba la mercancía en el momento de la declaración de importación. Entonces ese es un listado largo de todos los depósitos que están autorizados en el país, de todas las zonas francas que están autorizadas en el país. Y hay un código que dice descargue directo. Entonces, no recuerdo, creo que es como 999. Si ese es el código que trae esa casilla, significa que la declaración de importación se presentó directamente en el aeropuerto o en el puerto. La mercancía no la trasladaron a un depósito, también se coloca ese cuando la declaración es una declaración anticipada, porque se supone que la mercancía sale con autorización de levante directamente desde el lugar de arriba, del aeropuerto, el puerto o el paso de frontera. Pero en ese están, recuerden, todos los depósitos, todas las zonas francas o el código de descargue directo.
En la casilla 54 está el modo de transporte en que llegó la mercancía al país. Bueno, me devuelvo un poquitico a la casilla 40 del lugar de ingreso. Cuando la mercancía, si ustedes miran la casilla número 12, es el código de la dirección seccional, donde se presenta la declaración de importación, que puede ser el código que corresponda al lugar de ingreso que se dijo en la casilla 40, son dos tablas diferentes. La 12 en las tablas de las direcciones seccionales, la 40 en los códigos del lugar, unos códigos establecidos de Cartagena, Bogotá, Medellín. Si son distintos, si allá dice la seccional de aduanas de Buenaventura, de Bogotá, y en la casilla 40 dice el código de Buenaventura o de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, es porque la mercancía fue objeto de una operación de tránsito. Significa que la mercancía entró por un lugar, pero se nacionalizó en otro. Entró por una aduana, pero se nacionalizó en otra aduana. Entonces, siempre el dato que está en la casilla 12 es la aduana por donde se presentó la declaración de importación. Y el que está en la casilla 40 es por donde ingresó la mercancía al territorio aduanero nacional. Si entró por Buenaventura y se presentó en Buenaventura, pues coincidirán. Pero si hubo un tránsito aduanero, los datos serán diferentes. En la casilla 54, pues es el modo de transporte. En la 55 es la matrícula o la bandera del medio de transporte en el que ingresó la mercancía del resto del mundo al territorio aduanero nacional. Sus cifras son datos principalmente de naturaleza estadística e importante para las estadísticas de comercio exterior. Y en la casilla 57, pues es el nombre de la empresa transportadora que trajo la mercancía del resto del mundo. Entonces, digamos que esto que hemos visto hasta ahora de los operadores de comercio, les traigo un ejemplo en la declaración de importación, se ve ahí reflejado en la declaración. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que vimos en este módulo de declarantes, entonces, de destacar la competencia que tiene el gobierno nacional en fijar el Ejecutivo, en fijar los aranceles, las tarifas y las demás disposiciones sobre la base de los principios y los objetivos que persigue la Ley 1909, cómo la legislación aduanera tiene mucho soporte en normas supranacionales a las cuales Colombia ha adherido y aplica directamente en su legislación en la determinación de la clasificación arancelaria de la base gravable. La estructura de la DIAN, cómo la función aduanera está desarrollada desde el nivel central y desde el nivel seccional a lo largo y ancho del territorio aduanero nacional, a lo largo y ancho de las diferentes áreas que tiene la DIAN. Eso está dispuesto en unas resoluciones específicas que se han ido modificando. Cada una de estas tiene modificaciones que habría que tenerlas obviamente en cuenta en el momento en que uno la analice. Como el estatuto aduanero es el decreto 1165 y está reglamentado en la 46. Hay unas definiciones importantes de usuario aduanero, territorio aduanero nacional, zona primaria. El recordar que el estatuto aduanero, el decreto 1165, básicamente regula el ingreso y salida de mercancías, no el ingreso, la importación o la exportación de servicios
cómo es la naturaleza de la obligación aduanera, los requisitos para ser importador, exportador, y unas figuras especiales que trae la norma y que tienen unos tratamientos especiales, la obligación de constituir garantía como obligación accesoria a la obligación principal, para poder todos estos usuarios aduaneros amparar el pago de los tributos aduaneros, las sanciones e intereses derivados de la operación de comercio exterior, cómo hay un listado de usuarios aduaneros que actúan durante todo el proceso y cómo hay una normatividad para prescripción o autorización de los requisitos generales, los requisitos específicos, quienes son declarables, teniendo en cuenta que son aquellos que a nombre propio o por encargo de tercero presentan una declaración aduanera, la figura de las agencias de aduana, que tiene todas unas condiciones y unos requisitos que no tienen los otros precisamente por la función que cumplen, todos los beneficios que tienen los operadores económicos autorizados, los beneficios de las figuras del UAP y ALTES que se terminan cuando se termine la emergencia sanitaria. Esta es una figura nueva de usuarios actos, y los requisitos para otras figuras como los intermediarios, la figura de las comercializadoras internacionales, importante para el comercio y las exportaciones en el país, y el concepto de zona primaria y los actores que la restricción y la importancia de que los lugares por donde entre una mercancía o salga sean habilitados, la facultad que tiene la DIAN para limitar el ingreso o salida de determinadas mercancías, la figura del depósito como lugar de almacenamiento y todos los tipos de depósitos que existen y los propósitos a los que le sirven, y las figuras que manejan el transporte. Entonces, una feliz noche para todos y nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias a la doctora por la presentación. A nuestros participantes, gracias por permanecer y nos vemos el día de mañana con el segundo módulo de la doctora Botero. Muy buenas noches para todos.